Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 8 para tercer y cuarto grado de secundaria. En la actividad 8 representamos la cantidad de nutrientes con notación científica y exponencial. Veamos la situación número 1. Alex, estudiante de cuarto año, sabe que la papa es un producto agrícola y nutritivo de nuestro Perú. Él quiere resaltar el valor de este producto en una exposición que hará frente a sus compañeros con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Para eso, ha elegido la siguiente lectura. Perú es el principal productor de papa en América Latina, con una producción anual de 5,3 millones de toneladas en el 2019, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRE. En el mundo se sitúa en el puesto 14. Esta producción es el resultado anual de la actividad en 330.000 hectáreas de cultivos, principalmente en áreas altoandinas y en las regiones de Puno, Cajamarca, Cusco, Ancash, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Apurímac y Ayacucho. En MINAGRE indicó que esta producción ha generado más de 110.000 puestos de trabajo permanente para familias de las zonas ubicadas por encima de los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos señalando las cantidades que lo vamos a tomar más adelante. Recuerden esas cantidades. Alex ha identificado que hay cantidades que debe presentar, proponiendo otras formas de notación. Escribimos las cantidades resaltadas en la lectura, lo que hemos visto anteriormente, anotando todas las cifras que le corresponden. 5,3 millones de toneladas equivale a esta cantidad. Y así tenemos las otras cantidades que han sido resaltadas en la lectura, y a eso le vamos a llamar cantidades o números grandes. ¿De qué otras formas podemos representar las cantidades que se presentan en esta situación? La podemos representar en cantidades abreviadas, notación exponencial o científica. Luego de leer el texto y conocer lo que se propone Alex, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las cantidades resaltadas en la lectura? Ya eso lo hemos visto. ¿A qué unidades de medidas corresponden? Toneladas, hectáreas o metros. Ahí tenemos las cantidades que se han resaltado anteriormente. Y las unidades de medida que corresponden a las toneladas corresponden a las unidades de masa. Luego también tenemos acá la hectárea, que corresponde a las unidades de área. Y finalmente aquí hay una unidad muy conocida por nosotros, que es el metro, que corresponde a las unidades de longitud. ¿Cómo representarías las cantidades que has identificado empleando potencias de 10? Esas cantidades que hemos identificado las puedo representar con potencias de 10 de tal manera que lo puedo representar tal como se muestra en el cuadro. Puede ser en notación exponencial o en notación científica. 5,3 por 10 a la 6, porque hay 6 ceros, 6 ubicaciones acá. Y así tenemos las equivalencias de estos números. Por ejemplo, 530 por 10 a la 4. 530 porque me quedan 4 cifras más acá. La otra cantidad, por ejemplo, es 3,3 por 10 al exponente 5. 3 más 2, 5 cifras que le siguen. O podemos poner 33 por 10 al exponente 4. O podemos poner 330 por 10 al exponente 3. De la misma manera, 110, que es una cantidad grande, también la podemos representar como 1,1 por 10 al exponente 5, y así
tenemos un conjunto de números que lo podemos expresar en forma exponencial o en forma de notación científica, y luego vamos a definir cuáles de ellos se distinguen por ser notación exponencial y cuáles de ellos se distinguen por ser notación científica. La notación científica, vamos adelantando, son los que tienen una cifra delante de la coma que puede ser del 1 al 10. Los otros o las otras representaciones son números escritos en notación exponencial. Entonces aquí tenemos dos grupos de números en los cuadros representados en notación científica y notación exponencial, y las otras son las cantidades comunes que conocemos, llamados números grandes. Y como vemos, aquí hay una característica. ¿Cuál es la característica? Que los exponentes van a ser todos positivos, sea de notación exponencial o de notación científica. Ahora organizamos nuestra estrategia y procedimiento para resolver la situación. ¿Qué procedimientos debemos seguir para escribir números con notación exponencial y notación científica? Los números en notación exponencial hay que elegir el lugar de separación, porque ahí no es drásticamente como el de la notación científica. Aquí podemos tener una cifra o dos cifras antes de la coma, y tenemos una potencia de 10 que puede ser con el exponente positivo o negativo. Vamos a ver el primer ejemplo. Si yo coloco 200 es igual a 2 por 100 y es igual también a 20 por 10. Y esto lo vamos a convertir en su notación exponencial. Entonces, como hay 10, entonces 10 al cuadrado. Como es 10, 10 al exponente 1. Esto es cuando es un número grande. Si es un número pequeño, esta cantidad significa que lo he dividido sobre 100. Y la otra cantidad significa que lo he dividido sobre 10. Entonces, este número 10 cuando se divide pasa a ser exponente negativo. Lo mismo que acá, pasa a ser exponente negativo. Y en la notación científica, ahí que es un caso muy particular de la notación exponencial, lo que tenemos que hacer es que en la primera cifra, en la primera cantidad llamada mantisa, hay que escribir números que están desde el 1 hasta el 9, ¿ya? Pueden ser del 1 o hasta el 9. Y los exponentes pueden ser positivos o negativos. Eso lo vemos acá. Entonces acá, por ejemplo, 2 por 10 al cuadrado, porque hay dos cifras que separamos acá. Acá, como corremos dos cifras hacia acá, hacia el lado derecho, entonces 2 por 10 a la menos 2. Acá corremos la cifra hacia el lado izquierdo. Quiere decir que vamos a tener 4,5 por 10 al exponente 4, porque hay 4 espacios lo que estoy recorriendo acá. Y en el último ejercicio acá voy a correr la coma hacia una cifra, en este caso hasta el 8, por eso tengo 8,2. Y aquí voy a correr ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4 lugares, por eso 10 al exponente menos 4. Es decir, si la coma corre hacia el lado derecho, el exponente será negativo. Si la coma corre hacia el lado izquierdo, el exponente será positivo. Eso lo vamos a ver más adelante con la práctica. Aquí tenemos un conjunto de datos que ya es lo que hemos extraído de las expresiones anteriores, ¿ya? Todas estas cantidades, la primera es las cantidades identificadas en la lectura, la representación numérica. Esta cantidad me indica que lo voy a representar así en notación científica. Lo mismo, esta cantidad lo voy a representar de esta manera en notación científica. El otro también voy a tomar siempre una sola cifra al comienzo, es por eso que escribo 1,1. ¿Y por qué el exponente 5 para la base 10? Porque acá hay 3 más 2, 5 lugares lo que estamos corriendo. Y acá hay por qué el exponente 3 y por qué el exponente, aquí sería exponente 3, está claro también. Entonces son similares estos dos. Y esto corresponde a la notación científica. La representación numérica, todo un proceso para la notación exponencial, y la notación científica es más simplificado. ¿Y cuál es la característica de la notación científica? Que los números antes de la coma pueden ir desde el 1 hasta el 9 y debe ser pues una sola cifra, ¿ya?
seguido de una base 10 que puede ser el exponente positivo o negativo. En este caso, todos los exponentes que estamos viendo son positivos porque estos son números grandes. Bien, continuamos con la actividad número 8 de tercer y cuarto grado de secundaria. Estamos hablando de la notación exponencial y notación científica. Tenemos la situación número 1. Continuamos con esa misma situación porque Milena debe complementar la exposición de Alex. ¿Recuerdan la exposición que hizo Alex? Destacando los nutrientes de la papa, además de anotar sus cantidades con un múltiplo conocido del gramo. ¿Cuál es el múltiplo conocido del gramo? Es el kilogramo. Aquí tenemos esa representación gráfica que nos propone los PDF del Ministerio de Educación. Tenemos las vitaminas, las proteínas, la grasa, la fibra, carbohidrato, calcio, potasio, fósforo, hierro, niacina, tiamina, fiboflavina, escritas unas en miligramos y otras escritas en gramos. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir. Eso lo vamos a ver en las conversiones. Ahora, anotamos los nutrientes, ya que hemos visto ahí en la gráfica. Recuerden, todos esos nutrientes los vamos a ir anotando acá. Pero antes vamos a conocer que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Por lo tanto, si yo divido 1 sobre 1000, voy a obtener esta cantidad de 1 milésimo de kilogramos para convertir gramos a kilogramos. Y para miligramos tengo que dividir siempre sobre una cantidad 1 con 6 ceros y me va a dar esta cantidad de kilogramos. Eso es muy importante porque es lo que vamos a trabajar en el cuadro siguiente. Recuerden, 1 gramo equivale a esta cantidad de kilogramos y 1 miligramo equivale a esta cantidad de kilogramos. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se tiene que hacer, de gramos a kilogramos dividimos sobre 1000. Y de miligramos a kilogramos vamos a dividir sobre 1.000.000. Allí tenemos nombrados los nutrientes de la papa, que luego los vamos a ir procesando poco a poco. Todos estos son cantidades en miligramos. Entonces, esta cantidad de miligramos, decimos, lo dividimos sobre 1.000.000. Y al hacer uso de la calculadora para dividirlo rápidamente, la expresión resultante de acá es una cantidad decimal de kilogramos. Lo mismo acá, colocamos esta cantidad y como es miligramos, todos estos en realidad siendo miligramos se van a dividir sobre 1.000.000, dando una cantidad resultante de un número muy pequeño, ¿ya? Una cantidad muy pequeña en kilogramos. De esta manera estamos haciendo las conversiones de miligramos a kilogramos. ¿Qué es lo que hacemos? Basta con dividir sobre 1.000.000 las cantidades que se nos proponen. Entonces es muy importante también conocer que aquí ya tenemos las dos cifras decimales divididas sobre 1.000.000, es decir, acá vamos a hacer una separación. Después de la coma tienen que haber 6 lugares, ¿ya? Después de esta comita tiene que haber 6 lugares, por lo tanto tenemos esta expresión. Lo mismo va a suceder en el último ejercicio. Como ya tenemos 3 lugares acá divididos sobre 1.000.000, entonces después de la comita van a haber siempre 6 lugares ahí. Es por eso, si ya tenemos 3, lo completamos con esos 3 ceros. Y continuamos con lo que nos proporciona la papa, estas cantidades que lo estamos trabajando. Seguimos con los miligramos en la parte superior, que hacemos este proceso dividiendo sobre 1.000.000. En la parte inferior tenemos el mismo proceso y nos da una cantidad mínima en kilogramos. Decimos que cuando es de gramos a kilogramos basta con dividirlo sobre 1000.
O sea, de gramos a kilogramos basta con dividir esa cantidad entera o decimal sobre 1000. Y ahí tenemos esas cantidades en números decimales de kilogramos. Vamos a observar estos valores que tenemos ahí, lo observamos al final. ¿Son cantidades grandes o pequeñas? Lógicamente los valores obtenidos de los nutrientes de la papa son cantidades muy pequeñas. ¿En qué tipo de notación numérica podemos expresarlos? Estos valores, tal como lo conocemos, ya hemos visto algunos procesos previos, se pueden expresar en notación científica, que es la forma más simplificada para expresar números grandes y números pequeños. Tenemos la cantidad de nutrientes y esto lo vamos a expresar en notación científica. Aquí decimos que tenemos 3 cifras, más 3 son 6, 7 quiere decir que aquí va a correr 8 lugares, por lo tanto 10 a la menos 8. Cuando corremos la coma de izquierda hacia derecha, el exponente va a ser negativo. Y esto va a suceder en estos casos de los números que son pequeños. Colocamos siempre la cifra, en este caso aquí vamos a considerar el 3,1, entonces siempre va a tener una cifra antes de la coma. Y luego vamos a separar la base 10 con el exponente negativo, en este caso 3, 6, 7 lugares. Lo mismo acá, 4,4 sería, ¿cuántos lugares vamos a correr? 3, 4, 5 lugares. Y siempre estamos hablando de kilogramos. Ese mismo proceso se hace en el siguiente cuadro. Vamos a tomar acá 1,3, luego acá 1,87 y acá sería solamente 1. ¿Y cuántos lugares estamos corriendo hasta llegar al 1? 4. Y como son números pequeños, el exponente sería negativo. Y en el último tenemos el 5, ¿ya? Por 10 al exponente menos 3 kilogramos. En conclusión, hemos expresado a cantidades muy pequeñas en notación científica que tienen números enteros negativos como exponentes de 10. Reflexionamos para consolidar nuestros aprendizajes. ¿De qué otra forma se presentan las cantidades? Se presentan en notación exponencial y notación científica. En la notación exponencial, los números grandes y pequeños pueden tener antes de la coma decimal una o más cifras y son multiplicadas por la base 10, con los exponentes que pueden ser positivos o negativos. En la notación científica hay una característica muy especial, que hemos dicho que la primera cifra debe ir del 1 hasta el 9, no puede ser otra, y la base es 10, que puede tener exponente positivo o negativo. Esas son las características que diferencian una notación exponencial de una notación científica. La notación científica será una forma de notación exponencial, claro que sí. La notación científica sí es una forma de notación exponencial, porque hace uso de la base de 10 y los exponentes pueden ser positivos o negativos. ¿Qué utilidad? Hay muchas de las utilidades que ustedes lo pueden ir viendo, y también yo he considerado esto que utilizamos en matemática. Nos permite hacer una simplificación de los números muy grandes o muy pequeños, que lo utiliza también la física y la astronomía. Los conocimientos matemáticos que estamos aplicando en esta actividad son los siguientes. Hemos hecho conversiones de unidades de masa, la notación exponencial y la notación científica, las expresiones decimales, las leyes de exponentes.